Gálatas capítulo 5, versículo 17. La Santa Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir en esta preciosa mañana es la lucha del espíritu contra la carne. La Biblia nos habla específicamente porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne quiere pecar, el espíritu quiere adorar a Dios. La vida cristiana no es solamente asistir a la iglesia o conocer versículos de la Biblia. Más bien es una batalla diaria que ocurre dentro de nosotros. Hay una guerra silenciosa entre lo que agrada a Dios y lo que agrada a la carne. Las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y la vigilia no solo tienen un propósito espiritual, sino también un impacto profundo en nuestra mente, emociones y hábitos. Dios no solamente quiere cambiar nuestro destino eterno, quiere también transformar nuestra manera de pensar, de reaccionar y de vivir sobre la faz de esta tierra. Cada creyente tiene dos voces luchando dentro de sí, la de la carne y la voz del espíritu. Y la que más alimentamos, o el espíritu o la carne, será la que domine nuestra vida. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu guiará nuestra vida. Pero si más alimentamos la carne dominará dominio de nuestra vida. Número 1, la lucha interna. Esta lucha interna es mente versus espíritu. Nuestra mente es carnal. Cuando nosotros estamos en la mente, nosotros nos preocupamos, nos angustiamos y pensamos, nos afanamos. Cuando estamos en nuestra mente, nosotros nos acostamos y ya estamos pensando qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a ir, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué nos vamos a vestir, a qué hora nos levantamos. Y empezamos a pensar. Nuestra mente es carnal y medita en las cosas carnales, pero el espíritu está pensando. Mañana quiero adorar a Dios, mañana quiero servir a Dios, mañana quiero exaltar a Dios. Eso es lo que nuestra mente piensa, y nuestra mente tiene paz porque la Biblia dice, Jesucristo declaró, mi paz os doy, mi paz os dejo. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Cuando el Espíritu está tomando el control de nuestra vida, nosotros no nos estamos preocupando nada de lo material. Pero cuando nuestra carne se está alimentando más, entonces vuelvo a repetir, esta es una lucha entre nuestra mente versus nuestro espíritu. Existe una batalla dentro del ser humano. El apóstol Pablo lo describe como una oposición constante, una oposición dentro de nosotros mismos. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y está dentro de nosotros, consiste de nosotros mismos nuestra misma batalla. La carne desea una cosa, el espíritu desea otra cosa. La carne busca placer inmediato, comodidad, orgullo, satisfacción personal, exaltación, agrado. Es lo que desea nuestra carne. El espíritu, sin embargo, busca obediencia, santidad, dominio propio, comunión con Dios, adorarle, exaltarle, pensar en buscar a Dios. Nosotros, cuando pensamos en buscar a Dios, nuestro espíritu es el que domina nuestra carne, y nosotros venimos al culto, hermano, aunque tengamos sueño. Venimos al culto aunque tengamos otras cosas que hacer. Yo siempre he dicho, los quehaceres jamás se terminan. Para la carne, para la mente humana, los quehaceres no acaban. Si hoy nosotros arreglamos algo o limpiamos algo, mañana vuelve a estar sucio. Y así toda la vida se encuentra. Pero el espíritu no se preocupa en esas cosas. El espíritu busca obediencia, santidad, dominio propio y comunión con Dios. Muchas veces sabemos que es correcto, pero sentimos deseos contrarios. Todos nosotros sabemos lo que es correcto. ¿Sabe? Como le decía, la mente, cuando el espíritu logra dominar la mente, nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer. Dice que la mente lo conoce todo, la carne sabe todo, pero no quiere renunciar. Por ejemplo,
Si alguien quiere dejar de tomar, alcohol, por decirlo así específicamente, la mente sabe qué hacer, dejar de hacerlo. Si alguien quiere dejar de enviciarse en el tabaco, la mente sabe lo que tiene que hacer. Si alguien desea alejarse del pecado, la mente sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere. Por eso esta lucha interna, yo lo interpreto de esta manera. Muchas veces yo quise cambiar. Cuando yo estaba en el mundo, muchas veces yo intenté y quise cambiar. Yo iba a las iglesias, buscaba pastores, profetas, oradores, pensando que ellos me podían cambiar. Porque la mente sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Tiene dominio, nos volvemos esclavos del pecado. Pero cuando le damos prioridad al Espíritu, el Espíritu domina la carne. Y nosotros podemos venir a la iglesia aunque tengamos necesidades, aunque tengamos deudas, aunque tengamos problemas, aunque haya cualquier circunstancia, nuestro espíritu domina a nuestras carnes. Esto explica por qué alguien quiere dejar el pecado pero vuelve una y otra vez. Esto también explica por qué alguien quiere orar pero no tiene ganas. Amados hermanos, yo lo he explicado de esta manera. Algunas veces nosotros no tenemos ganas de ir a la iglesia. No tenemos ganas de estar en el culto, no tenemos ganas de estar en el ayuno, no tenemos ganas de estar en la vigilia, ciertamente porque hay una lucha dentro de nosotros. A veces hay cosas naturales, como por ejemplo cansancio. Se trabajó demasiado y el cuerpo está cansado y quiere descansar. La carne le dice al espíritu, hoy no vayas al culto. Con que hoy no vayas no te va a hacer daño, pero sí hace daño porque la carne empieza a dominar al espíritu. Pero el espíritu dice, aunque estés cansado. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando se quedaron orando porque estaban cansados. Sí, tenían sueño. Ellos caminaban largos kilómetros a pie, siguiendo a Jesucristo en las enseñanzas. Cuando Jesús sanaba, cuando iba de aldea en aldea, los discípulos iban detrás de él. Entonces ellos se cansaban. Pero cuando Jesús iba a orar, su espíritu dominaba su carne. Por eso Jesús les dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces esto es razonable. Alguien quiere obedecer, pero la lucha interna está batallando, porque existe una guerra espiritual y mental. Esto es algo que nosotros debemos de comprender. La carne siempre buscará el camino fácil. La carne dice, no ores hoy, no ayunes, descansa, haz lo que sientes, después te arrepientes. Dice la carne al espíritu, pero el espíritu dice no. Aunque estés cansado, aunque estés debilitado, sigue adelante. Busca de Dios, es importante. El espíritu dice, busca a Dios, resiste, levántate, no cedas. Ten dominio propio. Y está batallando nuestro espíritu dentro de nosotros. Por eso le decía al principio de este mensaje, ¿qué queremos alimentar? ¿Nuestra carne o nuestro espíritu? El que alimentemos va a dominar el resto de nuestra vida. Número 2, las disciplinas espirituales fortalecen el lado correcto. El ayuno domina los deseos. Cuando ayunamos, aprendemos a decir no. Debilitamos impulsos desordenados. Fortalecemos el dominio propio. El cuerpo aprende que no manda. Manda Dios y manda nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está puesto de parte de Dios. Nuestra carne Dios la creó, pero le ha dado dominio a nuestra mente, lo cual nosotros conocemos como albedrío. Pero nuestro espíritu quiere las cosas de Dios, porque Dios lo puso allí. El espíritu de Dios está dentro del ser humano. Pero el ayuno domina los deseos de la carne. La oración ordena la mente. La oración enfoca pensamientos, limpia emociones, la oración fortalece convicciones. Muchos problemas comienzan en la mente antes de aparecer en la conducta. Las enfermedades incluso aparecen en nuestra mente. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y especialmente comenzamos a oír que las enfermedades son hereditarias. Mi papá fue diabético, entonces ¿significa que yo tengo que ser diabético? Mi papá fue alcohólico y porque mi papá fue alcohólico yo también. Hermanos, ese es un error que comienza en nuestra mente y está en nuestra carne, que nosotros tenemos que vencerlo. El espíritu dice no.
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no tiene dominio ninguna cosa generacional por la sangre del pacto, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Y nosotros debemos declarar eso por nuestro espíritu y nuestra fe. La vigilia fortalece el espíritu, la vigilia nos enseña sacrificio, nos vuelve sensibles a la voz de Dios. Háblame, Señor. ¿Cuánto queremos oír la voz de Dios? ¿Cuánto queremos tener una experiencia con Dios? Hermanos, es que eso es maravilloso, eso es extraordinario. Y como le decía al principio, yo deseo volver a tener esa experiencia. Yo quiero y lo voy a buscar, no por que yo le pueda mandar a Dios, sino quiero apelar a su gracia y a su misericordia. Número 3, la carne desea aceptación. Yo quiero que diga la gente que yo soy espiritual. Quiero que noten cuánto ayunen, quiero que admiren mi vida. Eso es algo natural en el ser humano. Todos deseamos ser elogiados. Hace unos días yo le predicaba en un mensaje, si usted trabaja arduamente para la empresa en la que está trabajando y cuando a usted le van a felicitar por su cumpleaños dentro de esa empresa, usted se va a sentir bien. Pero si dentro de esa empresa nunca lo valoran y usted está dando todo lo mejor de usted y nunca le toman en cuenta ni lo valoran y se olvidan de usted en todo, usted se va a sentir y se va a desanimar. Tanto estoy dando para esta empresa y la empresa no da nada por mí. Entonces, nosotros queremos validación, pero eso es nuestra carne y no es malo. No es malo cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. Pero déjeme decirle de que la carne siempre desea elogios y halagos. Y a veces eso produce orgullo, arrogancia. Ay, es que yo soy el mejor de la empresa, yo soy el mejor de la iglesia, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí predico, yo sí... Eso se llama orgullo. Y es la carne la que está tomando dominio allí. Una persona espiritual es la que domina su carne, su ego, que tiene dominio propio. Una persona espiritual, el que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. La carne ama los aplausos. Sin embargo, el espíritu siempre busca agradar a Dios. Hermanos, yo busco de Dios. Algunas veces me van a aplaudir, pero mi principal objetivo debe ser agradar a Dios. Agradar a Dios, es lo principal, agradar al Padre. Hay personas que levantan manos, lloran, ayunan y hablan bonito, pero el problema es que siguen siendo llenos de orgullo, no saben perdonar. Hay personas que no saben perdonar o no perdonan, llevan una doble vida y sin obediencia. Nosotros, hermanos, ¿cuántas cosas no han pasado en nuestra vida? ¿Cuántas traiciones no hemos sufrido de mismos hermanos? Pero yo he dicho esto. Hay quien dice, es que el que perdona olvida. No, eso es mentira. Yo ya aprendí que no se olvida cuando se perdona, sino cuando lo vuelvo a recordar ya no me hiere, ya no me lastima, estoy libre. Yo no olvido muchas cosas, hermano. Le voy a decir algo. Cuando nosotros perdonamos, olvidamos. Pero cuando pedimos perdón, ¿acaso se nos olvida? Si alguien dice, hermano, el que perdona debe de olvidar. Bueno, el daño que yo le hice a alguien, ¿cree usted que yo lo he olvidado? No, eso no se olvida. Lo que yo lastimé, lo que yo herí, lo que yo hice, no se me olvida. Yo también deseo que así como no se me olvida cuando yo lastimé, cuando yo herí, pero me da paz y tranquilidad cuando la persona me dice, yo te perdono, ya te he perdonado. Qué bonito se siente cuando alguien le dice, yo ya te perdoné, yo ya te perdoné. Sinceramente, yo ya te perdoné, por eso hablo contigo, por eso estoy contigo. Sí, es algo real, pero déjeme decirle que alguien que ayuna pero no cambia, es alguien que no perdona, tiene orgullo, siguen siendo iguales carnalmente. Número 4, la espiritual verdadera no se demuestra solo con palabras, se demuestra en el carácter.
El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nosotros debemos de cambiar, hermanos. Porque el ayuno rompe el orgullo. El ayuno revela nuestras debilidades. Sí, cuanto más nosotros ayunamos, más nos vamos a dar cuenta de nuestras debilidades. Pero ahí es donde debemos de darnos cuenta. El ayuno está revelando mis debilidades. Entonces, tengo que cambiar. Porque el ayuno nos humilla. El ayuno nos hace depender de Dios. Ejemplos de la Biblia muestra a un pueblo que ayunaba, pero seguía peleando, oprimiendo y viviendo en pecado. Isaías 58. Cuando Dios hace esta interrogante, ¿no es más el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que se doble como junco? No es ese el ayuno, dice Jesús. Perdón, dice Dios a Isaías. No es ese el ayuno. Que el hombre solo aflija su alma de día, que se doble como junco. No es solo ese el ayuno ese. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, que desatés ligaduras, que liberes a los oprimidos, porque ese pueblo de Israel tenía trabajadores que los tenían explotando. Y por eso Isaías 58, hermanos, muchos lo toman al contrario, pensando que el ayuno que Dios escogió, es que nos doblemos como junco. No, ahí está explicando Dios que ese no es el ayuno que Él escogió. El ayuno que Él escogió es que cambien de vida, que le den pan al hambriento, que compartan con el necesitado. Ese es el verdadero ayuno que Dios está reclamando en Isaías 58. No que se doblen como junco, no que solo se tiren, que vayan al cerro a doblar sus rodillas en las piedras, porque mucha gente piensa que entre más alto sube dentro de las piedras, más están doblegando a Dios. No, ese no es el ayuno que Dios escogió. Isaías 58 dice, no es más el ayuno que yo escogí que libertes a los cautivos, que le des libertad al oprimido, que compartas tu pan con el hambriento, que compartas con el necesitado. Ese es el verdadero ayuno que cambia y transporta. Entonces, este pueblo ayunaba, pero seguía peleando, seguía oprimiendo y seguía viviendo en pecado, porque eso es pecado. Dios les dijo que ese no era el ayuno correcto, porque Dios quiere transformación, no ritualismo. Le voy a explicar lo de Isaías 58:1. Dice así, oiga, el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Oiga esto, su rebelión, versículo 1. Y a la casa de Jacob su pecado, su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no que hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, oiga esto, aquí está la clave de lo que le estoy enseñando, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Ayunamos y humillamos nuestra alma. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oiga lo que hacían. Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Mire todos estos puntos que Dios le reclama y le reprocha a Israel. Dice, buscaban su propio gusto, número 1, oprimían a todos sus trabajadores. Luego dice que para contiendas y debates, ya van 4 quejas. 4 quejas. Ayunáis para herir con el puño inicuamente. 5 quejas. Herís con el puño inicuamente. Entonces Dios le dice, después de darle estas 5 quejas que ellos ayunaban, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis así, para que vuestra voz sea oída. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Oiga, aquí les está preguntando Dios, no les está diciendo así tienen que hacerlo. No, aquí les está preguntando, ¿es tal el ayuno que yo escogí?
que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? Luego vuelve a hacer otra pregunta. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Luego hace una tercera pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Esto es lo que Dios ya está ordenando. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuál es el ayuno que Dios escogió entonces? Aquí nos habla con tanta claridad. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere, hermanos. Así que Dios no busca castigo propio. La gente, le vuelvo a repetir, hoy tiene un concepto: entre más busco piedras para doblar mi rodilla y más sagrado. No. Si no cambia, si no comparte con los necesitados, ese ayuno es por gusto. Bíblicamente estoy hablando, no son conceptos personales. Dios no busca castigo propio, Dios busca corazones quebrantados, sinceridad, arrepentimiento verdadero. La Biblia declara: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amados hermanos, no somos salvos por nuestros sacrificios, somos restaurados por su gracia. La culpa sin arrepentimiento destruye, pero el arrepentimiento genuino produce cambio, libertad y restauración. El orgullo espiritual es de la carne. El ego también puede entrar a la iglesia. Hay personas que piensan: yo ayuno más, yo oro más, yo soy más espiritual. Sin embargo, eso solo produce comparación, juicio, arrogancia, desprecio hacia otros. El orgullo cancela el fruto espiritual. Mientras más alguien presume espiritualidad, más lejos puede estar de Dios. Porque el verdadero hombre espiritual es humilde, reconoce su necesidad, depende de Dios. Acá hay un grande ejemplo bíblicamente al respecto de lo que estoy hablando, del fariseo y el publicano. El fariseo orgullosamente va al templo a orar, dice así en sus palabras: ayuno 2 veces por semana. O sea, él se jacta de su ayuno. Sin embargo, el publicano solo decía: sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio significa aplaca tu ira por mis pecados. Y le dice a Dios: por ti mismo, aplaca tu ira por mí. Cuando le dice: sé propicio a mí, pecador. Aplaca tu ira porque yo soy pecador. Aplaca tu ira, tranquilízate. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, igual que el hijo pródigo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermanos, cuando nos presentemos delante de Dios. Así que Jesús dijo que el que se humilló salió justificado, porque reconoció. Hermanos, reconocer las fallas y errores es un acto de humildad, pero el jactarse: yo ayuno, yo oro, yo vigilo, yo persevero, eso se llama orgullo, y eso es más pecado que confesar: yo no soy justo, yo soy pecador. Note esta diferencia entre el fariseo y el publicano. La carne ama la religión automática. Sin embargo, el espíritu busca relación viva. Dios quiere sinceridad, no quiere actos vacíos, quiere comunión verdadera. La mayor batalla del creyente no está afuera. Nuestra batalla no está con los enemigos o los mundanos. Más bien está dentro de nosotros mismos, cada día. La carne quiere dominar, el espíritu quiere guiarnos, y las disciplinas espirituales, que son el ayuno, la vigilia y la oración, son armas que Dios nos dio para fortalecer el espíritu
y debilitar la carne, pero debemos cuidarnos de la hipocresía, el orgullo, la rutina, la manipulación religiosa. Ayunemos, hermanos, sí, oremos, vigilemos, pero hagámoslo con humildad, con sinceridad, con amor a Dios, buscando transformación verdadera. Hoy Dios no está buscando personas que aparenten espiritualidad. Más bien Dios está buscando hombres y mujeres rendidos al Espíritu, porque la carne produce esclavitud, pero el Espíritu produce vida, libertad y victoria.